Hace mucho, mucho tiempo, antes del principio del mundo, había un rey. El Rey de Gloria. Este rey era mucho más grande y muy superior a cualquier persona o cosa que tú y yo pudiéramos imaginar. En la infinitud de la eternidad, Él era el único rey, y su reino era el único reino. Un mundo de sabiduría, amor, gozo y paz. El reino no tenía necesidad de sol ni de estrellas, porque el rey mismo era su luz. El reino no conocía límites en cuanto a su tamaño, pero sí en cuanto a sus súbditos. Algunos dicen que el rey no tenía súbditos. ¿O sí? Uno de los primeros misterios de este rey era que incluso cuando solo existía él, nunca estaba solo. Aún así, quiso compartir su vida con otros seres inteligentes. De modo que este rey bueno y sabio hizo una esfera celestial con millones de seres espirituales resplandecientes y superinteligentes llamados ángeles. Los conocía a todos por nombre y quería que ellos a su vez le conocieran a él. La vida junto al rey era una aventura sin fin. Pero el rey quería algo más que ángeles. Así que creó un reino de tiempo, espacio y materia, un universo deslumbrante, con un planeta luminoso que se convertiría en el hogar de una comunidad de criaturas asombrosas llamadas humanos. A diferencia de los ángeles, la familia humana empezó con tan solo dos seres, un hombre y una mujer. Al igual que con los ángeles, el rey quería compartir su vida con ellos. Pero algo ocurrió. Algo terrible. Hubo una rebelión en el reino. Primero en el cielo y luego en la tierra. Un ángel rebelde se apoderó del reino de la tierra al capturar a los humanos. Pero al rey no le pilló desprevenido. En lo profundo del corazón del rey había un plan de rescate tan grande, tan misterioso, tan insólito, de tanto alcance, que tardaría miles y miles de años en llevarlo a cabo. ¿Qué otra cosa esperaría del Rey de la Eternidad? Él vive por encima del tiempo. Para conocer al rey y su plan, debes conocer su libro. A través de más de 15 siglos, el rey escogió a unas 40 personas para registrar su historia y mensaje. Ellos se llamaban profetas, él les dio sus palabras y ellos las escribieron en manuscritos que fueron copiados, transmitidos y conservados para las futuras generaciones. Aunque muchos profetas nunca se conocieron entre ellos, sus escritos relatan una historia y un mensaje coherentes. Los escritos de los profetas se llaman las Sagradas Escrituras. Sin las Escrituras solo podríamos hacer conjeturas acerca de por qué estamos aquí, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Para conocer las respuestas correctas, necesitamos el libro del rey. Hace unos 3500 años, el rey inspiró a un profeta llamado Moisés para escribir: no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Hoy, las palabras del rey están recopiladas en un solo libro, la Santa Biblia. Significa pura o separada de todo lo demás.
Biblia significa libro o colección de libros. La Biblia es el libro más vendido y traducido del mundo. Miles de manuscritos de papiro y de cuero muestran que es el texto mejor preservado de la antigüedad. Las Escrituras tienen dos partes principales. La primera parte es el Antiguo Testamento, donde el rey predice su plan. La segunda parte es el Nuevo Testamento, donde el rey cumple su plan. Testamento significa pacto, contrato o acuerdo. El Antiguo Testamento predice lo que Dios planeaba hacer. El Nuevo Testamento registra el cumplimiento de su plan. Solo Él puede escribir la historia antes de que suceda. La diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es la misma que hay entre recibir cartas y fotos de un gran rey, y que ese mismo rey te visite en persona. Las Escrituras llegaron primero a Oriente Medio, África, Asia y Europa, y después a las Américas y más allá. Los profetas eran de Oriente Medio, pero la historia y el mensaje que escribieron es para cada nación, familia y persona, para ti. Si pudiéramos viajar hacia atrás en el tiempo y el espacio, atrás, atrás, muy atrás, antes de que hubiera personas, planetas o estrellas, podríamos ser testigos del poder y de la gloria detrás de las primeras palabras de las Escrituras. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Hoy día, muchas personas piensan que el mundo y sus maravillas llegaron a existir al margen de un creador que todo lo sabe. Sin embargo, las teorías de estas personas no explican adecuadamente el diseño complejo y el orden predecible del universo. En su libro, el rey dice: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos». Hablando de manos, mira las tuyas, mueve los pulgares, intenta sujetar un libro, una escoba o un martillo sin ellos. Fíjate en las uñas, en las articulaciones y en la piel. Piensa en algunas cosas importantes que haces con tus manos. ¿Quién sino un maestro artesano podría diseñar herramientas como estas? ¿Qué clase de sabiduría y poder se requeriría para crear 1.000.000.000 de galaxias? O formar una célula viva con sus millones de partes complejas. O tejer los hilos microscópicos de la célula con los códigos genéticos que hacen que tú seas tú. Hace unos 3.000 años, un profeta y rey llamado David escribió: «Me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras». ¿Te gustaría conocer a aquel que te formó? ¿Te gustaría vivir para siempre con el hacedor y dueño de las galaxias? Puedes hacerlo. Él se ha revelado, quiere que le conozcas. Quiere que tu familia y tus vecinos le conozcan también. Te invita a entender su plan, experimentar su amor, contemplar su majestad, someterte a su gobierno y vivir bajo su gloria. Pero no te obligará a ser su súbdito. A fin de cuentas, Él no solo es un rey, es el Rey de gloria. Esta es su historia.
El libro de Dios comienza de una manera digna de un rey. Nos dice lo que quiere que sepamos y nada más. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Todo lo que podemos ver y tocar tiene un principio. Pero el Creador, dueño del universo, no tiene principio ni fin. Él es el invisible y eterno Espíritu que puede estar en todo lugar, en todo momento. Él ve y conoce todo. ¿Sabes cómo se llama? Dios tiene muchos nombres, pero el más famoso es el Señor. En el idioma original de su libro, su nombre es Yahvé, que significa aquel que es, o sencillamente, el yo soy. La historia de la creación continúa con la descripción que hace el rey de la tierra primitiva. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Era el momento de preparar el planeta para las personas. Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. ¿Qué hizo el primer día de la creación? Ordenó que la luz atravesara las tinieblas. Más tarde, el sol brillaría sobre la tierra, pero no el primer día. Dios quiere que sepamos que Él es el origen de la luz. Dios es luz, y en Él no hay ninguna oscuridad. Dios es puro como la luz. No puede ser contaminado. Incluso cuando la luz brilla sobre cosas muy sucias, sigue siendo pura. Dios es perfecto. Dios es santo. ¿Observaste quién estaba con Dios en la escena de la creación? Su Espíritu Santo estaba allí moviéndose sobre las aguas. Su Verbo también estaba allí hablando. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. El Espíritu Santo y el Verbo siempre han estado con el único Dios verdadero. Por eso puede decirse del Rey que, incluso cuando solo Él existía, nunca estaba solo. En 6 días ordenados, el Rey creó un mundo hermoso y fenomenal. Solo habló y aparecieron maravillas perfectamente diseñadas. El primer día, Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. El segundo día, hizo la atmósfera de la tierra con el cielo azul que vemos y el aire invisible que respiramos. Dios diseñó el cielo con una mezcla perfecta de gases que sustentan la vida, como el oxígeno y el nitrógeno. El tercer día, Dios dijo, aparezca la tierra seca. Y así fue. Después dijo, que la tierra produzca vegetación. Al instante hierba, plantas, flores y frutas empezaron a crecer, cada una con su propia semilla. El cuarto día, Dios mandó que el sol y la luna brillaran y que indicaran los años, los meses y los días de la tierra. También hizo las estrellas. El quinto día Dios dijo, que las aguas se colmen de peces y de otra forma de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase, y así sucedió. El sexto día, Dios dijo, que la tierra produzca toda clase de animales, animales domésticos, animales pequeños y animales salvajes.
Dios hizo a cada ser viviente con la capacidad de reproducirse según su misma especie y de cuidar de su prole. Y vio Dios que era bueno. Reinaba la paz. En el principio, todos los animales eran dóciles. No se maltrataban ni se comían entre ellos. Las plantas proporcionaban el alimento. Reinaba el orden. Funcionando como un reloj, el sol se mantendría a la distancia correcta de la Tierra. La luna cambiaría de luna nueva a luna llena. La Tierra reciclaría su aire, agua y desechos. Bien gobernado, al reino de la Tierra jamás le faltaría ninguna cosa buena. Sería el hogar ideal para la humanidad. Cada día de la creación nos da una pista de cómo es Dios. Día 1 nos muestra que Dios es santo, es perfecto y puro como la luz. Dios es todopoderoso, hizo y sustenta la atmósfera. Día 3, Dios es bueno. Creó miles de plantas y alimento para nosotros. Día 4, Dios es fiel. El sol y la luna permanecen en sus órbitas. Día 5, Dios es vida. Puso los peces en el mar y las aves en el cielo. Día 6, Dios es amor. Después de crear a los animales, había llegado el momento de formar a las criaturas sobre las que derramaría su amor. Era tiempo de crear a los seres especiales que podrían reflejar su santidad, poder, bondad, fidelidad, vida y amor. El sexto día de la creación, el rey conversó consigo mismo, Dios, su Santo Espíritu y su Verbo, y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre la tierra y los seres vivientes. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Cuando las Escrituras dicen que creó a las personas a su propia imagen, no significa que Dios es como nosotros, sino que debemos reflejar su naturaleza y personalidad. Así como las monedas romanas llevaban grabada la imagen del emperador, la humanidad llevaba grabada la imagen de Dios. El primer hombre y la primera mujer fueron creados con la capacidad de pensar, amar y hablar como su creador para que pudieran disfrutar de una relación cercana con él. Las personas no fueron hechas para ser esclavas de Dios, sino sus amigas. Al crear a los humanos a su propia semejanza, Dios les dio dominio. Las personas debían cuidar y gobernar la tierra para Dios, descubriendo sus secretos y usando sus recursos sabiamente. Esas capacidades distinguían a la humanidad del reino animal. A los animales, Dios les dio dos dimensiones, cuerpo y alma. A los seres humanos, Dios les dio tres, cuerpo, alma y espíritu. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. El cuerpo era simplemente la casa o tienda en la que Dios sopló el alma y el espíritu del hombre. El alma era el intelecto, las emociones y la voluntad del hombre que hacían posible que el hombre pensara, sintiera y escogiera. El espíritu conectaba al hombre con Dios. Mientras que el cuerpo equipaba al hombre para conectarse con el mundo visible, el espíritu lo equipaba para conectarse con el Dios invisible. El Señor quería que los humanos le conociesen. Las personas serían el tesoro especial de Dios, puesto que Dios les había hecho no era solamente su creador, sino también su dueño. Dios el Señor llamó al primer hombre Adán, que significa de la tierra o sencillamente hombre.
Más adelante Dios formaría a la primera mujer, pero antes había que llevar a cabo algunos preparativos. Adán necesitaba un hogar y un trabajo. Después de formar el primer cuerpo humano del polvo de la tierra y soplar vida en él, Dios plantó un huerto en Edén en algún lugar del Oriente Medio. Un río cristalino fluía a través del huerto. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios el Señor no le preguntó a Adán si quería vivir en Edén. Dios era el creador y dueño del hombre. Sabía lo que era mejor para el hombre. El hogar de Adán estaba lleno de deleites inagotables, cosas para ver, oír, oler, tocar y saborear. Arroyos cristalinos, pájaros cantores, flores fragantes, criaturas peludas, frutas jugosas, verduras crujientes, bayas dulces, bosques misteriosos, rocas coloridas, bichos fascinantes y billones de otras maravillas esperando para ser descubiertas. Sin embargo, el hombre fue hecho para algo más que explorar y comer. Dios hizo a Adán para ser la cabeza de la raza humana. Dios quería que Adán y su familia reinaran con él para siempre. Pero solamente aquellos a quienes se les puede confiar tareas pequeñas pueden encargarse de tareas grandes. Así que Dios le dio a Adán su primer trabajo, cuidar del huerto. Este huerto era un lugar perfecto. No tenía espinos, maleza ni insectos malos. El clima era ideal y la tierra era fértil, aunque jamás llovía. En cambio, un vapor subía de la tierra y regaba el suelo. Dios también le dio otro trabajo a Adán, poner nombres a los animales. El Señor le trajo las criaturas para ver qué nombre les pondría. Imagina la escena. Se acercan a galope dos animales con crines largas y sueltas y piernas poderosas. Adán los observa detenidamente, acaricia sus espaldas y los llama caballos. En respuesta a la llamada del Creador, un ave enorme con pico ganchudo y alas extendidas desciende en picado. Águila, dice Adán. Después pasó una fiera con pelaje naranja y rayas negras. ¿Cómo crees que lo llamó? Así el hombre fue poniéndole nombres a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. El Edén era el lugar perfecto para que el hombre conociera a su Creador. Había llegado el momento de ponerle una prueba a Adán. Desde el principio, Dios y el hombre eran amigos, pero era necesario probar esa amistad. El rey del universo no poblaría su reino de súbditos que estuvieran obligados a someterse a él. Dios amaba a Adán y tenía planes asombrosos para él y su futura familia. Puesto que Dios quería personas, no marionetas, le dio una norma para obedecer. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. No era un mandamiento difícil. Adán podía comer de todos los frutos del huerto, excepto uno. Al obedecer esta norma sencilla, Adán demostraría que confiaba en que su Creador sabía lo que era mejor para él. ¿Qué dijo Dios que le pasaría a Adán si quebrantaba esta norma? Le dijo Dios que si comía el fruto prohibido, debía empezar a hacer ritos religiosos, usar rosarios, ayunar, dar limosnas, ir a una iglesia, sinagoga, mezquita o templo y tratar de hacer las suficientes buenas obras como para compensar las malas. ¿Eso fue lo que dijo Dios? No, no fue lo que dijo. Dios le dijo a Adán: el día que de él comas, ciertamente morirás. Desobedecer la ley de Dios
se llama pecado. El castigo por quebrantar la norma de Dios sería la muerte. En su libro, el rey llama a esto la ley del pecado y de la muerte. La ley del rey dice que el pecado debe castigarse con la muerte. La muerte significa separación. Si Adán desobedecía esa única norma de Dios, llegaría a ser como una rama rota que empieza a marchitarse y a morirse en el instante en que se separa de su fuente de vida. Si Adán decidía hacer lo que él quería, en vez de lo que el rey del universo le había dicho que hiciera, eso sería un acto de rebelión. Sería pecado. El pecado pondría fin a la amistad del hombre con Dios. El pecado haría que el cuerpo del hombre envejeciera y muriera. El pecado separaría el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre de Dios para siempre. El pecado es mortal. Después de darle al primer hombre un trabajo que hacer y una norma que obedecer, había llegado el momento de que Dios formara a la primera mujer. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y, mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. ¿Has observado quién hizo la primera cirugía y quién concertó el primer matrimonio? Sí, fue Dios. Mujer significa tomada del hombre. Más tarde Adán llamó a su esposa Eva, que significa madre de todos. Aunque Dios le dio papeles diferentes, hizo al hombre y a la mujer iguales en valor. Igual que Adán, Eva fue creada a imagen de Dios. Ella también fue hecha para conocer a su creador dueño, reflejar su personalidad y disfrutar una relación feliz con él para siempre. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. ¿Por qué descansó Dios el séptimo día? Porque su trabajo había terminado. Además, al crear nuestro mundo en 6 días y descansar el séptimo, estableció la semana de 7 días, un ciclo de trabajo y descanso que aún se practica en todo el mundo. El Señor cuidaba de Adán y de Eva como un padre sabio y amoroso. Cada tarde, venía al huerto para caminar y hablar con ellos. Ellos se sentían felices y cómodos en su presencia. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Imagina un mundo perfecto, habitado por una pareja perfecta en estrecha amistad con su Creador perfecto. Así eran las cosas al principio. ¿Qué falló? Antes de descubrir lo que falló en la tierra, necesitamos entender algunas cosas sobre el cielo. Este otro mundo, también llamado el paraíso, es un lugar de luz pura. Colores fascinantes, música emocionante, conversación que satisface y misterios revelados. Las actividades más sencillas del cielo sobrepasan los placeres más grandes de la tierra. El cielo es otra dimensión. Es el hogar del Rey. El mayor atractivo de este lugar feliz es el Rey mismo. Cada rincón de la ciudad celestial está diseñado para reflejar su majestad. La ciudad era de oro puro,
semejante a cristal pulido. La descripción más detallada del cielo se registra en el último libro de las Escrituras, el Apocalipsis. Dios permitió que el profeta Juan echara una mirada al cielo y le dijo que escribiera lo que veía. Vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono había algo parecido a un mar de vidrio como de cristal transparente. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Repetían sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Ángel significa mensajero o siervo. Los ángeles son seres espirituales. Como su creador, los ángeles son invisibles para el hombre, excepto cuando son enviados a misiones en las que necesitan ser vistos. El Rey del Cielo los hizo antes de hacer a los seres humanos. En su libro nos dice que todos los ángeles gritaban de alegría al verle crear el mundo. Dios dio a sus ángeles la capacidad de conocer, obedecer, alabar y servirle para siempre. Los ángeles no eran esclavos de Dios. Igual que con los seres humanos, Dios no les obligó a someterse a Él. Quería siervos felices y dispuestos. Las Escrituras hablan acerca de un ángel de alto rango a quien Dios había dado gran inteligencia, belleza y poder. Si conoces la historia de este ángel, sabes de dónde vino el mal. Lucifer era uno de los ángeles principales de Dios. Su nombre significa reluciente. Las escrituras de los profetas describen a Lucifer como el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Pero entonces Lucifer empezó a mirarse a sí mismo en vez de mirar a su gran creador rey. Por primera vez en la historia, un ser creado se enorgulleció de sí mismo. Cegado por su propia hermosura e inteligencia y olvidando a quien le había creado, Lucifer dijo en su corazón: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Lucifer quería ser rey. Quería que se hiciera su voluntad en lugar de la voluntad de Dios. El pecado había entrado en el universo. Lucifer convenció a un tercio de los ángeles a unirse a su rebelión, pero Dios, que no puede tolerar el pecado, los expulsó de su hogar celestial. El nombre de Lucifer se cambió por Satanás, que significa acusador. También se le llama el diablo, que significa engañador. Los ángeles malvados se llaman demonios. En un lugar oscuro y secreto, Dios preparó una prisión para el diablo y sus demonios. Ese lugar se llama el infierno y el lago de fuego. Es un lugar de eterna separación de Dios. Un lugar donde los rebeldes ya no causarán más problemas. Un día Satanás y todos sus demonios serán encerrados en esa prisión para siempre, pero aún no están todos allí. ¿A dónde fueron estos espíritus malvados cuando Dios los expulsó? Se trasladaron a la atmósfera de la tierra. Ahí el diablo organizó a sus ángeles por rangos. Si podía gobernar en el cielo, gobernaría en la tierra. Por eso las escrituras llaman a Satanás el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El diablo y sus demonios son invisibles para nosotros, pero son reales. Aunque no sabemos qué aspecto tienen, sí conocemos su propósito oscuro y malvado. Utilizarán toda clase de artimañas para que las personas se unan a su reino de tinieblas y perdición. Son capaces de hacer cualquier cosa en su empeño por destruirte. Satanás se disfraza como un ángel de luz.
Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Volvamos ahora a la historia de nuestros primeros padres. Las vidas de Adán y Eva estaban llenas de aventura y propósito. Cada día estaba lleno de asombro mientras exploraban su huerto inmenso, cuidaban de las criaturas y las plantas y probaban la comida. Cada atardecer era aún más maravilloso porque su creador dueño les honraba con una visita personal. Cómo les encantaba caminar y hablar con él. El hombre y su esposa eran felices en su hogar del huerto. Pero Satanás no era feliz. Odiaba a Dios y odiaba a estas dos criaturas que reflejaban la imagen de Dios. Así que el diablo, que había fracasado en su intento de apoderarse del reino del cielo, conspiró para hacerse con el reino de la tierra. Si tan solo pudiera conseguir que Adán, la cabeza de la raza humana, quebrantara la ley de Dios. Pero no tentaría a Adán directamente. Un día, la mujer escuchó una voz. No era Adán, no era Dios. Era una serpiente. Para Eva, un reptil que hablaba no era más que otro nuevo descubrimiento. No tenía ni idea que el enemigo de Dios estaba utilizando a la serpiente. Tampoco sabía que Satanás quería usarla para tentar a Adán a quebrantar la ley de Dios. La serpiente había esperado pacientemente. Sus ojos calculadores acechaban a la mujer. Entonces, en el momento oportuno, les siseó. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Satanás quería que Eva dudara de la palabra de Dios. También quería que pensara que Dios les estaba ocultando algo bueno a ella y su esposo. «Podemos comer del fruto de todos los árboles», respondió la mujer, «pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán». Pero la serpiente le dijo a la mujer, «No es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal». ¿Qué haría Eva? Dios les había dado a Adán y Eva la libertad de elegir entre hacer la voluntad de Dios o la suya propia. El Señor sabía que era mejor para estas criaturas especiales que Él había creado a su propia imagen. Quería que Adán y Eva confiaran en Él, incluso cuando no comprendieran las razones tras su gobierno. Solo Dios podía prever el alcance de las terribles consecuencias del mal. Y fue por eso que le había dicho a Adán, «Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás». Pero ahora la serpiente le había dicho a Eva, «No es cierto, no van a morir». ¿En quién debería confiar Eva? ¿En su creador o en una criatura? Esto fue lo que pasó. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Ella lo comió, él lo comió. Eva comió el fruto prohibido porque las trampas de Satanás la engañaron. Adán lo comió porque escogió intencionalmente ir por su propio camino en vez de ir por el camino de Dios. En lugar de someterse a su Creador santo y amoroso, la humanidad se rindió ante el enemigo. Nuestros primeros padres pecaron. Adán fue nombrado cabeza de la raza humana. Fue quien recibió el mandato de Dios de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. No fue hasta que Adán mordió el fruto ilícito que tanto él como su esposa empezaron a sentir los efectos espantosos de su elección.
En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Vergüenza ardiente y culpa desgarradora llenaron sus almas. Se sintieron inmundos por dentro y por fuera. El pecado trajo vergüenza. Antes de quebrantar la ley de Dios, Adán y Eva eran conscientes de la presencia de Él y no se avergonzaban. Se sentían honrados de estar con su Creador, reflejar su imagen y ser sus amigos. Pero cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, tomaron conciencia de sí mismos y se avergonzaron. El honor fue sustituido por la vergüenza. Intentaron cubrir su vergüenza con hojas de higuera, pero ningún esfuerzo propio podía solucionar su problema. Eran incapaces de deshacerse del pecado que había invadido sus almas. Eran incapaces de restaurar el honor que habían perdido. Era la tarde. Pronto su Creador santo y amoroso vendría para su visita vespertina. La idea de verle sacudía sus cuerpos con descargas de terror. ¿Qué les diría? ¿Qué le dirían ellos a él? Antes de desobedecer a Dios, Adán y Eva se regocijaban al ver a su Creador dueño cada vez que venía a visitarles. Ahora tenían miedo. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Como niños desobedientes que intentan esconderse de sus padres, Adán y Eva intentaron esconderse de su Creador. Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. ¿Por qué querían esconderse Adán y Eva de Dios? Porque habían pecado. ¿Por qué culpaban a otros por su pecado? Porque estaban avergonzados. Adán y su mujer ya no mostraban la imagen santa de Dios. En lugar de reflejar la santidad y el amor de su Creador, ahora reflejaban la rebelión y el orgullo del diablo. La primera pareja había llegado a ser como una rama rota de un árbol vivo. Su pecado había roto su relación con el Rey del universo. Espiritualmente estaban muertos. Su pecado les había separado de la fuente de vida eterna. Físicamente seguían vivos, pero el proceso de envejecimiento había comenzado. El poder de la muerte había invadido sus cuerpos. ¿Cuál era la causa de toda esta muerte y destrucción? El pecado. Al principio de la historia humana, Dios y el hombre estaban juntos, reinaban la paz y el gozo. Pero entonces el hombre quebrantó la ley de Dios. El mismo día que pecaron Adán y Eva, Dios anunció algunas de las consecuencias de gran alcance de su pecado. A la mujer le dijo:
Darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido, y él te dominará. Antes de que el pecado entrara en escena, Eva se regocijaba en el amor y el cuidado abnegado de su marido, pero ahora sus naturalezas, contaminadas por el pecado, añadirían conflicto y dolor al gozo del matrimonio. Después, Dios le dijo al hombre: «Maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás». Debido a su pecado, Adán y Eva habían perdido el dominio sobre la tierra. Su mundo incluiría ahora espinas, dolor, tristeza, enfermedad y muerte. Algunos estamos tan acostumbrados a este sufrimiento que lo aceptamos como normal. Pero formaba parte del diseño original de Dios que un rosal fragante tuviera espinas hirientes, o que el asombro del parto incluyera dolor intenso, o que esos seres creados a imagen de Dios envejecieran y murieran. No, Dios no diseñó la creación original para batallar contra sí misma. Fue por causa del pecado del hombre que la tierra cayó bajo la maldición de Dios. La humanidad había pecado y debía morir. La ley del pecado y de la muerte lo exigía. La muerte es separación. El pecado produce 3 terribles separaciones. Número 1, muerte espiritual. El espíritu del hombre separado de Dios. Número 2, muerte física. El espíritu y el alma del hombre separados de su cuerpo y de sus seres queridos. Número 3, muerte eterna. El espíritu, el alma y el cuerpo del hombre separados de Dios, para siempre en el lago de fuego. El hombre no tenía forma de salvarse de la maldición del pecado. ¿Había alguna esperanza? Satanás había robado el tesoro especial del rey, pero el rey tenía un plan secreto para rescatarlo. Como el precio de rescate que el rey planeaba pagar era increíblemente alto, ni los demonios ni los seres humanos entenderían su plan hasta que lo cumpliera. El mismo día que Satanás capturó la raza humana, Dios le dijo a la serpiente: «Por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida». Cuando Dios creó a las serpientes, tenían patas, pero como Satanás usó a la serpiente para llevar a la humanidad al pecado, Dios la maldijo, obligándola a deslizarse por el suelo. ¿Sabías que los pitones y las boas tienen protuberancias pequeñas bajo la piel donde antes tenían patas? Al hacer que las serpientes fueran las más bajas de todas las criaturas, Dios le dio a la familia humana un recordatorio visual de que en su propio tiempo Él aplastará a aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. A continuación, Dios le dijo a Satanás que había usado a la serpiente: «Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón». Esta fue la primera de muchas profecías en las que poco a poco Dios daría a conocer su plan secreto para rescatar a las personas de Satanás, del pecado y de la muerte. Pero para esconder este plan de Satanás y sus seguidores, el rey puso la profecía en clave. Dios prometió enviar un Salvador a la tierra, la simiente de una mujer. El Salvador tendría una madre humana, pero no un padre humano. Sería conocido como el Mesías, que significa el escogido. Satanás mordería el talón del Mesías, pero el Mesías aplastaría la cabeza de Satanás. ¿Qué significa todo esto? El rey lo aclararía más adelante, pero de momento Dios les había dado a Adán y a Eva un rayo de esperanza. Miles de años después, uno de los profetas del rey escribiría: «El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz.
La Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. El rey rescataría su tesoro especial. Pero, ¿cuánto le costaría? ¿Recuerdas qué hicieron Adán y Eva después de comer el fruto prohibido? Se vistieron con hojas de higuera. ¿Esas prendas les hicieron sentirse más cómodos en la presencia de su creador juez? No, se sentían avergonzados y culpables. No tenían forma de arreglar las cosas entre ellos y Dios. Así que Dios hizo algo por ellos. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió. ¿Quién hizo el primer sacrificio animal de la historia? Dios. El Señor sacrificó unos animales, hizo ropa de pieles y vistió a Adán y Eva. Al hacerlo, Dios les estaba enseñando unas lecciones básicas sobre su justicia, misericordia y gracia. Pensemos en estas tres palabras importantes. Justicia. Mira a los animales muertos. ¿Por qué los sacrificó Dios? Lo hizo para enseñarles a Adán y Eva que la ley del pecado y de la muerte debe cumplirse. Su pecado tenía que ser castigado con la muerte. Eso es justicia. Misericordia. Mira a Adán y Eva. ¿Dios los ejecutó? No, Dios proveyó animales para que murieran en su lugar. De esta manera, Dios castigó su pecado sin castigarles a ellos. Eso es misericordia. Gracia. Ahora mira la hermosa ropa de Adán y Eva. ¿Merecían estos dos transgresores este regalo? No, pero Dios les mostró bondad al vestirles con las pieles de los animales sacrificados. Eso es gracia. Adán y Eva volvían a sentirse felices en la presencia de Dios. La sangre animal cubrió su pecado. Adán y Eva merecieron morir ese día, pero unos animales inocentes murieron en su lugar. La ropa de pieles de animales cubrieron su vergüenza. Adán y Eva se sentían cómodos de nuevo en la presencia de Dios. Miles de años más tarde, un profeta de Dios escribió: Me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Solo Dios tiene una forma de restaurar a los pecadores. Cuando Dios expulsó a los ángeles rebeldes del cielo, su destino estaba sellado. Esos seres espirituales que habían vivido en la luz resplandeciente del cielo no tenían excusa, pero para los seres humanos, contaminados por el pecado, el Señor tenía un plan para recuperarlos si confiaban en Él. Aún así, el pecado tiene sus consecuencias. Así como Dios echó a Lucifer y sus ángeles malignos del paraíso celestial, echó al hombre y su esposa del paraíso terrenal. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén. Colocó una espada de fuego ardiente a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. El árbol de la vida era el otro árbol especial en medio del huerto. Solo las personas perfectas podían comer de él. Adán y Eva ya no eran perfectos, habían pecado y debían envejecer y morir. Nuestro gran Dios, Creador, es santo. Eso significa que es puro, limpio, perfecto y justo. Debido a su naturaleza santa y a sus leyes santas, debe castigar el pecado con la muerte, la separación de la fuente de vida. Algunas personas creen que Dios es tan grande que puede ignorar las leyes que Él mismo ha decretado. Imagina un tribunal donde el juez se niega a hacer cumplir las leyes de la nación. ¿Dirías que tal juez es grande? Imagina un partido de fútbol donde el árbitro ignora las reglas del juego. ¿Le llamarías un gran o un mal árbitro?
Satanás quería que Eva creyera que su creador no haría cumplir sus reglas, que no castigaría a los transgresores con la muerte. Pero el Rey y Juez justo del universo siempre cumple su palabra. Dios es grande, puedes confiar en Él. La rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. Veamos si puedes resolver este acertijo. ¿Qué pueden hacer Satanás y los seres humanos que el Señor Dios no puede hacer? Aquí está la respuesta de Dios mismo. Por nada romperé mi pacto. No retiraré ni una sola palabra que he dicho, y por mi santidad no puedo mentir. El Rey del universo no puede faltar a su palabra. Fuera del huerto, el mundo seguía siendo un lugar hermoso, pero también incluía cosas malas como plantas espinosas, bichos molestos, rodillas raspadas y narices congestionadas. Muchos animales ya no eran mansos, no era fácil encontrar alimentos. Adán y Eva se veían obligados a trabajar duro solo para llenar sus estómagos hambrientos. También experimentaron momentos de felicidad y alegría. El hombre se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Al primer bebé del mundo, Eva le llamó Caín, que significa posesión. ¡Qué precioso tesoro les había dado Dios! Quizá pensó que su hijo sería el Salvador prometido, pero pronto descubrió que su niñito hermoso era terco y egoísta, igual que sus padres. Más tarde, cuando nació su segundo hijo, Eva le llamó Abel, que significa vanidad o nada. Evidentemente, Adán y Eva no podían producir aquella simiente de una mujer sin pecado que salvaría a las personas de sus pecados. En vez de reflejar la imagen santa de Dios, los hijos de Adán y Eva reflejaban sus propias naturalezas torcidas por el pecado. Adán tuvo otros hijos y otras hijas, a su imagen y semejanza. Mira la ilustración. ¿Ves a Caín quitándole el melón a su hermanito? Actúa igual que sus padres que tomaron el fruto que no les pertenecía. Como una enfermedad contagiosa, el pecado de Adán y Eva afectó a sus hijos. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Un proverbio africano dice: una rata solo puede producir crías que cavan. Un proverbio árabe expresa el mismo hecho: el hijo de un pato es nadador. Cuando nuestros primeros padres pecaron, se volvieron como una rama rota de un árbol. Así como cada ramita y hoja de la rama rota se ve afectada, cada miembro de la rama familiar de Adán se ve afectado por el pecado de Adán. Mucho tiempo después de la muerte de Adán, el profeta y rey David escribió: soy pecador de nacimiento, así es desde el momento en que me concibió mi madre. Puede que no nos guste escucharlo, pero sabemos que es verdad. Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, pero las escrituras se centran en la historia de los dos primeros hijos. Abel se dedicaba a pastorear ovejas, Caín a labrar la tierra. Tanto Caín como Abel eran buenos trabajadores, tenían conocimiento de su Creador. Ambos querían que Dios les recibiese y aceptase su adoración. Ambos tenían el mismo problema, el pecado. No solo habían nacido pecadores,
sino que vivían como pecadores. Cada día pensaban, hablaban y actuaban de formas que no reflejaban la naturaleza pura y amorosa de Dios. En su libro, el Rey del Universo llama a esto pecado. Todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Había alguna forma en la que Dios pudiera perdonar a Caín y Abel y declararles justos ante sus ojos? Sí, pero sería muy costosa. Sin derramamiento de sangre, no hay perdón. La ley inquebrantable del universo, la ley del pecado y de la muerte, debía cumplirse. El pecado tenía que ser castigado con la muerte. Por eso, el camino del perdón del Rey exigía una muerte. Aunque el pecador merecía morir, Dios aceptaría la sangre de determinados animales como el cordero. El cordero no podía estar enfermo, herido o sucio. Tenía que estar sano y limpio. Tenía que ser un cordero perfecto. El cordero sería sacrificado y quemado. Moriría en lugar del pecador culpable. El cordero sería el sustituto del pecador. Un día, los dos hermanos trajeron ofrendas a Dios, pero solo uno trajo la ofrenda correcta. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, los primogénitos con su grasa. ¿Cuál de las ofrendas crees que Dios aceptó? Mira a los hermanos y lo que están a punto de ofrecer a Dios. Mira los altares. Un altar era una plataforma elevada, normalmente hecha de piedra o tierra. Era un lugar de muerte. Elevaba la ofrenda entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. Todo lo que se ofrecía sobre el altar debía quemarse con fuego. Dios siempre cumple la justicia, pero desea mostrar misericordia. ¿Cómo podía hacer las dos cosas? ¿Cómo podía castigar al pecador sin castigar al pecador? Mucho después del tiempo de Caín y Abel, Dios le dijo al profeta Moisés: porque la vida de toda criatura está en la sangre, yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada en su lugar y le servirá de propiciación. ¿Qué significa propiciación? Tiene que ver con pagar el precio exigido de rescate para que los pecados puedan ser cubiertos, limpiados y perdonados. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios dijo que aceptaría la sangre derramada de corderos, carneros, machos cabríos, toros y palomas sanos como paga por los pecados de la gente. Esa sangre ofrecía expiación, cubriría el pecado, pero solo hasta el día en el que Dios ofreciera un sacrificio perfecto para pagar el verdadero precio exigido por la ley del pecado y de la muerte. Ahora mira a Caín y lo que está a punto de ofrecer a Dios. ¡Qué hermosa selección de frutas y hortalizas! ¿Cuánto tuvo que trabajar para producir esta ofrenda? Pero no podía cubrir sus pecados porque no tenía sangre, no conllevaba muerte. Mira a Abel y su ofrenda. ¡Qué cuadro tan triste! El corderito está atado y a punto de morir. ¿Ves cómo Abel pone su mano sobre la cabeza del cordero? Puesto que Abel creyó en el plan de Dios, Dios tomó todos los pecados de Abel y los puso sobre el cordero. Abel está dando gracias al Señor porque aunque él, Abel, merece el castigo de la muerte, Dios aceptará la sangre del cordero para cubrir el pecado. La ley de Dios exigía que todo pecador fuese castigado con la muerte, pero Dios, en su justicia y misericordia, aceptaría la muerte de un cordero en su lugar. Dios llama a esto la ofrenda por el pecado. La ley de la ofrenda por el pecado libró a Abel de la ley del pecado y de la muerte. Pero, ¿qué pasó con Caín?
¿Ves el altar de Caín? ¿Qué hay sobre él? Cosechas marchitas. Ahora mira el altar de Abel. ¿Qué hay sobre él? Sangre y cenizas. ¿Qué opinaba Dios de estos dos hermanos y su adoración? El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. No se nos dice de qué manera mostró Dios su aprobación por el sacrificio de Abel, ni su rechazo de la ofrenda de Caín. Las Escrituras solo dicen, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Dado que Abel confió en el Señor y en su plan, fue perdonado y declarado justo. Este fue el regalo que Dios le hizo a Abel. Dios cargó al cordero con el pecado de Abel y el cordero murió en su lugar. La sangre del cordero fue derramada y su cuerpo reducido a cenizas. La ira justa de Dios contra el pecado cayó sobre el cordero en vez de sobre Abel. ¿Por qué le agradó a Dios aquel cordero sacrificado? Porque señalaba al Salvador venidero que pagaría un día la deuda de pecado del mundo. Debido a su fe en el plan de Dios, Abel gozaba ahora de una relación correcta con él. Más tarde, cuando muriera, en vez de verse separado de Dios para siempre, estaría con él, su amigo. La ley de la ofrenda por el pecado había triunfado sobre la ley del pecado y de la muerte. Caín se acercó a Dios, pero hizo caso omiso de la ley que exige que el pecado sea castigado con la muerte. Caín era religioso, pero no gozaba de una relación correcta con Dios. La ley del pecado y de la muerte seguía ciñéndose sobre él como una nube negra. Si no confiaba en Dios y en su plan, nunca le conocería como amigo. Se encontraría con Dios como juez. Algunas personas intentan justificar a Caín diciendo, Caín era agricultor, ofreció lo que tenía, pero Dios no quería lo que él tenía. Caín podía haber cambiado algo de sus cosechas por uno de los corderos de Abel, o puesto su mano sobre la cabeza del cordero de Abel y adorado en el mismo altar. ¿Qué haría Caín? Se arrepentiría y vendría a Dios con la ofrenda adecuada. El Señor rechazó la ofrenda de Caín. Sin embargo, Dios le seguía amando y le animaba a arrepentirse. ¿Qué significa arrepentirse? Supón que quieres viajar a cierta ciudad. Después de subir al tren, te das cuenta de que te subiste al equivocado. ¿Qué haces? Admites tu error, te bajas y te subes al tren correcto. Eso es lo que significa arrepentirse. Arrepentirse quiere decir cambiar de parecer, dar la espalda a lo que es falso y someterse a lo que es verdadero. Arrepentirse ante Dios no significa que debo castigarme a mí mismo por mis pecados. Significa que debo ver mi pecado como Dios lo ve. Dios quería que Caín se arrepintiera, que dejara de confiar en su propio camino y siguiera el de Dios. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Caín era demasiado orgulloso para arrepentirse. Había sido humillado por su hermano. Se desharía de esa humillación y recobraría el honor a su propia manera. Cierto día, Caín dijo a su hermano, «Salgamos al campo». Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, «¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel?» «No lo sé», contestó Caín. «¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?» Pero el Señor le dijo, «¿Qué has hecho?»
Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El alma y el espíritu de Abel se habían ido a estar con el Señor, pero su cuerpo volvería al polvo de la tierra hasta un día futuro, cuando Dios transformará ese polvo en un cuerpo glorioso, adecuado para la eternidad. En cuanto a Caín, Dios le dio otra oportunidad para arrepentirse, pero él la rechazó. Así Caín se alejó de la presencia del Señor. En un espíritu de rebeldía, Caín se trasladó hacia el oriente y construyó una ciudad. Él y su esposa tuvieron muchos hijos. Sus tataranietos hicieron las primeras herramientas de metal e instrumentos musicales. Los descendientes de Caín eran muy inteligentes, pero no conocían al Señor. Después de 10 largas generaciones, desde el primer pecado de Adán, Dios dio este triste informe sobre la familia humana. La maldad del ser humano en la tierra era muy grande y todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Sin embargo, una familia en la tierra aún confiaba en Dios. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Esta barcaza espaciosa de 3 pisos, con la longitud de un campo de fútbol y medio, tendría espacio suficiente para albergar a una pareja de cada especie animal y 7 parejas de animales sacrificados en las ofrendas por el pecado. El arca tenía un sistema de ventilación y una sola puerta grande. Durante un siglo entero, Noé, junto con su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas esposas, construyó el arca. Mientras trabajaba, Noé advertía al mundo del juicio venidero de Dios, pero la gente se limitaba a burlarse de él. Por fin, el arca estaba lista. La familia de Noé la había llenado de provisiones. Dios trajo a los animales, los reptiles, los insectos y los pájaros. ¡Qué espectáculo verlos entrar al arca y acomodarse en sus miles de compartimientos! Noé y su familia también entraron. ¿Entró alguien más a este lugar seguro? No, así que Dios cerró la puerta. Nubes amenazadoras rodearon el planeta, los relámpagos destellaron y los truenos retumbaron. Se revelaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Fue el peor desastre natural de la historia. Toda la humanidad, salvo aquellas 8 almas refugiadas en el arca, pereció. Un mundo orgulloso e incrédulo aprendió la verdad demasiado tarde. Los registros geológicos y fósiles afirman el relato bíblico. Desde el Sahara hasta el Himalaya, se encuentran fósiles marinos en los grandes desiertos y montañas del mundo. En su misericordia, Dios es paciente. En su justicia juzgará el pecado. ¿Qué pasó, pues, con Noé y su familia y los animales dentro del arca? Se salvaron del juicio de Dios.
Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos, envió un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. La gigantesca arca fue bajando hasta descansar sobre Ararat, un enorme monte de 2 picos en Turquía oriental. Noé envió una paloma 3 veces para ver si podía encontrar tierra seca. La primera vez, la paloma simplemente volvió. La segunda vez, vino con una hoja de olivo en el pico. La tercera vez, ya no volvió. Había encontrado un hogar. Noé sabía que era tiempo de salir del arca. Había pasado un año entero desde que inició el diluvio. ¿Sabes qué hizo Noé después de que su familia y los animales salieron del arca? Luego Noé construyó un altar al Señor, y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. El Señor percibió el grato aroma. La justicia y la misericordia de Dios no habían cambiado. El pecado seguía exigiendo la paga de muerte. Por eso Noé derramó la sangre de unas criaturas inocentes y quemó sus cuerpos sobre un altar suspendido entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. Estos sacrificios señalaban al Mesías sin pecado, que un día vendría a la tierra para ofrecer la verdadera paga por el pecado. A continuación, Dios les dio un mandamiento a Noé y su familia. Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Dios hizo también un pacto con el planeta Tierra. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Como símbolo de su pacto, Dios develó un arco iris glorioso que se elevaba sobre el cielo nublado. Dios prometió que nunca volvería a enviar un diluvio global. El arco iris nos recuerda que, ya sea para castigar o para proteger, Dios siempre cumple sus promesas. Siempre. Aunque habían sido bendecidas con un nuevo comienzo, al paso de unas pocas generaciones, muchas personas habían abandonado al Señor para seguir su propio camino. Por ejemplo, Dios había mandado que la humanidad se extendiera y llenara la tierra. ¿Y qué hizo el hombre? Las Escrituras dicen: en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar, el actual Irak, y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. En vez de alabar el gran nombre del Señor, los constructores de esta ciudad querían que la gente les alabara a ellos. Igual que Satanás, estaban controlados por un espíritu de orgullo y rebeldía. En su deseo de construir una torre que llegue hasta el cielo, eran como las personas religiosas de hoy que esperan llegar al cielo por sus propios esfuerzos. Como Caín, eran personas religiosas, pero hacían caso omiso del camino de Dios, del perdón y la justicia. No confiaban en Dios y su plan. Así que el Señor Dios dijo: vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo, y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Al darle un idioma diferente a cada familia o clan, el Señor detuvo su proyecto de construcción. No le quedó más remedio a la gente que marcharse de Babel y llenar la tierra tal y como Dios les había mandado. La gente no terminó su torre, pero los planes de Dios seguían cumpliendo los tiempos determinados por Él.
Habían pasado 10 generaciones desde el tiempo del profeta Noé. Satanás tenía a las naciones bajo su control absoluto, o eso parecía. En vez de confiar en el Señor, la gente confiaba en sus religiones. Algunas naciones adoraban al sol, en lugar de adorar a aquel que lo creó. Otras veneraban a la luna. Corría aproximadamente el año 1925 a.C. En una tierra al noroeste de Arabia vivía un anciano llamado Abraham. Más adelante, Dios cambió su nombre a Abraham, que significa padre de una multitud. Abraham tenía 75 años. Sara, su esposa, tenía 65. No tenían hijos. Sus padres y vecinos eran idólatras. Adoraban a las cosas creadas en vez de adorar al Creador. Un día, el Señor le dijo a Abraham: «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra». El Señor quería hacer un pacto con Abraham si estaba dispuesto a dejar a la familia de su padre y marchar a una tierra desconocida. El Señor haría dos cosas muy grandes con él. Número 1, Dios convertiría a Abraham en el padre de una gran nación. Número 2, a través de esa nación nueva, Dios bendeciría a la gente de todas las naciones. Si Abraham estaba dispuesto a confiar en el Señor y seguirle, se convertiría en el padre de una nación de la que saldrían los profetas, las escrituras y el Salvador del mundo. ¿Qué hizo Abraham? Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. No fue fácil para Abraham y su esposa dejar a sus parientes y abandonar la religión familiar. Sin embargo, escogieron soportar las críticas de su entorno social con el fin de seguir al único Dios verdadero. Confiar en Dios y obedecerle no siempre es fácil, pero siempre es lo mejor. Abraham y su esposa eran ancianos y no tenían hijos. Sin embargo, el Señor había prometido hacer de Abraham el padre de una gran nación. ¿Cómo reaccionó Abraham ante esa promesa imposible de Dios? Le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Como todos los descendientes de Adán, Abraham era un pecador, pero como Abel y Noé, ofrecía a Dios sacrificios por el pecado. Dado que Abraham creyó al Señor y sus promesas, eso le fue contado por justicia en el cielo, y Dios le dio el regalo de la vida eterna. Sara confió también en el Señor, y también fue declarada justa. Pero es difícil esperar. Después de estar en la tierra de Palestina durante 10 años, esperando y orando para que Sara quedara embarazada, decidieron ayudar a Dios a cumplir su promesa de darle un hijo a Abraham. Siguiendo una costumbre local, Sara dio su criada egipcia Agar a Abraham. Él durmió con Agar y ella se quedó embarazada y dio a luz un hijo. Le llamaron Ismael. Unos 13 años después, cuando Abraham tenía 99 años y Sara 89, el Dios Todopoderoso se les apareció de nuevo. Les dijo que tendrían un hijo y que se llamaría Isaac. El Señor también le dijo a Abraham: «En cuanto a Ismael, yo lo bendeciré, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año por estos días». Un año después, Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Mira la imagen. ¿Ves a Abraham y su esposa contemplando el cielo nocturno? Están dando gracias al Señor por su fidelidad.
Luego despidieron a Agar y a Ismael, pero Dios fue bueno con ellos también. El muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero, se estableció en el desierto de Parán y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. Ismael se convirtió en el padre del poderoso pueblo árabe, al que Dios ha bendecido de muchas formas. En cuanto a Isaac, se quedó en casa, cuidando el ganado y los rebaños de su padre. A veces le ayudaba a escoger un cordero sano para sacrificarlo y quemarlo sobre un altar por sus pecados. Pero ni Isaac ni su padre podrían imaginarse el sacrificio que Dios estaba a punto de exigir. Dios planeaba usar a Abraham y a su hijo para presentar al mundo profecías e ilustraciones sobre su plan para rescatar a las personas del pecado y de la muerte. También pensaba probar la fe de Abraham al extremo, al pedirle que hiciera algo espantoso, algo que no tendría sentido hasta que la prueba terminara. En esta etapa de su vida, Abraham tenía una confianza absoluta en el Señor. Le conocía. Sabía que Dios es bueno y justo. ¿Sería capaz Abraham de confiar en Él y obedecerle, aunque lo que le pedía parecía equivocado? Esta es la historia directamente de las Escrituras. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: «Abraham». «Aquí estoy», respondió. Y Dios le ordenó: «Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré». Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y, junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces les dijo a sus criados: «Quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes». Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: «Padre». «Dime, hijo mío», respondió Abraham. «Aquí tenemos el fuego y la leña», continuó Isaac, «pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?» «El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios», le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. ¿Escuchaste lo que Abraham dijo a sus siervos antes de subir con su hijo al monte del sacrificio? El muchacho y yo seguiremos para adorar a Dios, luego regresaremos junto a ustedes. ¿Cómo podría regresar el hijo de Abraham si iba a morir y su cuerpo sería quemado? Las Escrituras dicen: «Consideraba Abraham que Dios tiene poder para resucitar a los muertos». Dios había prometido que Isaac sería el padre de una nueva nación, de la cual vendría el Salvador prometido. Dios no puede mentir. Para Abraham, eso era suficiente. Mientras tanto, ¿qué pensaba Isaac? Él sabía que era pecador y que merecía morir por sus pecados. Sabía también que Dios aceptaría un sustituto. Pero iba al lugar del sacrificio sin carnero y sin cordero. No tenía sentido. Así que Isaac le dijo a su padre: «Aquí tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?» «El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios», le respondió Abraham. Continuemos con la historia. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios,
Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: «¡Abraham! ¡Abraham!». «Aquí estoy», respondió. «No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño», le dijo el ángel. «Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo». Abraham y su hijo se regocijaron. Pero, ¿qué harían para ofrecer el sacrificio exigido? Abraham alzó la vista y, en un matorral, vio un carnero enredado por los cuernos. El hijo de Abraham sería librado de la pena de muerte. Dios había provisto un sustituto. ¿Cómo rescató Dios al hijo condenado a muerte de Abraham? Proporcionó un animal inocente y sin mancha para morir en su lugar. Abraham alzó la vista y, en un matorral, vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Estos acontecimientos ilustraban el plan de Dios de enviar a un Salvador Santo que cumpliría con las exigencias de la ley del pecado y de la muerte, que rescatara a los pecadores de cada nación de la tierra. Abraham llamó a aquel lugar «El Señor proveerá». La gente todavía usa ese nombre como proverbio: «En el monte del Señor será provisto». ¿Por qué llamó Abraham al monte «El Señor proveerá» en vez de «El Señor ha provisto»? ¿No acababa Dios de proveer un rescate? Al llamar al monte «El Señor proveerá», el profeta Abraham predecía el día en que, en ese mismo monte, Dios mismo proveería un sacrificio con sangre tan costoso que Dios lo aceptaría como la paga completa de la deuda de pecado del mundo, para que todo el que creyera en ese sacrificio no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Unos 1900 años después de que el profeta Abraham ofreciera el carnero sobre el altar, el mismísimo Salvador prometido recordaría ese acontecimiento histórico y diría: «Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró». Mientras el humo del carnero subía hacia el cielo, Dios le permitió a Abraham vislumbrar un futuro holocausto que se sacrificaría sobre aquel mismo monte. De repente, la respuesta de Abraham a la pregunta de su hijo «¿Dónde está el cordero?», cobra un sentido más profundo. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Para Abraham y su hijo, Dios aún no había provisto un cordero. Había provisto un carnero. ¿Dónde estaba el cordero? En el monte perfecto, Dios mismo daría la respuesta. ¿Recuerdas las dos grandes promesas que Dios le hizo a Abraham? Primero dijo: «Haré de ti una nación grande». Dios cumplió su palabra. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos cuyas familias se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Dios también dijo: «Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra». Dios cumpliría esa parte de su promesa también. Al trabajar con esta nación especial y a menudo rebelde, Dios quiso mostrarles a todos los pueblos de la tierra cómo es Él y cómo los pecadores pueden acudir a Él. Cada vez que Dios protegía a esta nación, protegía sus planes de bendecirnos a ti y a mí, porque era de esta nación que vendrían los profetas, las santas escrituras y el Salvador prometido.
El plan secreto de Dios seguía avanzando. Alrededor de 1500 a.C., Dios llamó a Moisés, un descendiente de Abraham, para ser su profeta. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Dios también lo usó para librar a los 3 millones de descendientes de Abraham de 4 siglos de esclavitud. Dios mismo les guió a través del desierto hostil, con una columna de nube para ofrecer sombra durante el día y con una columna de fuego para ofrecer luz de noche. Por su brazo poderoso, abrió un camino de escape para ellos en el Mar Rojo. Les dio pan del cielo, agua de una roca, y los trajo hasta el monte Sinaí. Allí, al pie del monte, Dios dijo al pueblo: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Dios quería que esta nación fuera santa, separada para Él y diferente a las naciones de alrededor. Sin embargo, el pueblo no entendía lo que significaba ser santo. No se veían como pecadores necesitados. Pensaban que, de algún modo, podían ganar el favor de Dios. Para darles una lección sobre su ira ardiente contra el pecado, el Señor descendió entre temblores de tierra, llamaradas de fuego y el estruendo de una trompeta. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente a medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Dios le había dado a Adán una norma. Estaba a punto de darle 10 a esta nueva nación. La mayoría de la gente creía que era lo suficientemente buena para ser el pueblo de Dios. Así que el Señor le dio los 10 mandamientos, primero desde el monte Sinaí con voz de trueno, y después escritos en 2 tablas de piedra. Leamos los 10 mandamientos. Número 1. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Número 2. No te hagas ninguna clase de ídolo, porque yo soy el Señor tu Dios. Número 3. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Número 4. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Número 5. Honra a tu padre y a tu madre. Número 6. No mates. Número 7. No cometas adulterio. Número 8. No robes. Número 9. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. Número 10. No codicies su esposa ni nada que le pertenezca. El Señor le dijo a Moisés que debían obedecer las 10 normas a la perfección. Maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley. ¿Cómo crees que se sentían las personas después de escuchar estos 10 mandamientos? ¿Crees que aún pensaban que eran buenas? ¿Y tú crees que eres lo suficientemente bueno para vivir en el reino perfecto de Dios? Lee otra vez la norma número 1. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. ¿Siempre pones primero a Dios? Si no es así, no has guardado esta ley. Lee la 5. Honra a tu padre y a tu madre. Si has desobedecido alguna vez a tu padre o a tu madre, eres culpable ante Dios. Ahora mira la norma 8. No robes. Si alguna vez te has llevado algo que no es tuyo, o has hecho trampa en un examen, has quebrantado esta ley. ¿Has mentido alguna vez?
entonces no has obedecido la norma 9. El último mandamiento nos dice que está mal incluso querer tener lo que le pertenece a otra persona. Dios ve el pecado en nuestro corazón. ¿Cuántos pecados hicieron falta para arruinar la relación de Adán y Eva con Dios? Solo uno. La exigencia de Dios de perfección no ha cambiado. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Dios es santo y no puede ignorar el pecado. ¿A ti te gustaría compartir una habitación con el cadáver descompuesto de un cerdo? Nuestro pecado es así para Dios. Rociar perfume sobre el cadáver no purificará la habitación, y ninguna cantidad de esfuerzo puede purificar nuestros corazones. Un espejo me enseña la suciedad en mi cara, y la ley de Dios me enseña el pecado que hay en mi corazón. Así como el espejo no puede limpiar mi cara, los 10 mandamientos no pueden limpiar mi corazón. Nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Por muy buenos que nos creamos, no somos lo suficientemente buenos para vivir con Dios en el cielo. Necesitamos un Salvador. Los 10 mandamientos dieron a la nueva nación un criterio claro del bien y del mal. Eso fue algo bueno, pero la ley de Dios también trajo malas noticias. Mostró al pueblo que tenía un problema muy serio. Debido a sus pecados, todos debían morir y ser separados de Dios. El Señor seguiría aceptando la sangre derramada de corderos, toros, machos cabríos y tórtolas para cubrir sus pecados. El mismo día que Dios dio sus 10 mandamientos con voz de trueno, también dijo a Moisés: háganme un altar y ofrézcanme sobre él sus holocaustos. ¿Ves a Moisés con la mano sobre la cabeza del cordero? ¿Ves a la gente extendiendo sus manos hacia el cordero? Creen a Dios y su camino de perdón, y por eso sus pecados son cargados sobre el cordero inocente. Después, el cordero sería sacrificado sobre el altar. La sangre derramada cubriría los pecados del pueblo. Luego el cuerpo del animal se quemaría hasta quedar reducido a cenizas. Aquellas cenizas mostrarían al pueblo lo que Dios había hecho con sus pecados. Habían sido perdonados. Pero este sistema de ofrecer la sangre de animales por el perdón de pecados solo era una ilustración de lo que Dios realmente exigía. El sistema bajo la ley de Moisés era un anticipo de lo porvenir, no las cosas buenas en sí mismas. Se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero, en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Los animales no fueron creados a imagen de Dios. El valor de un cordero no es igual al valor de un hombre. Así como no puedes llevar un coche de juguete a un concesionario y ofrecerlo como pago por un vehículo real, asimismo, la sangre de un cordero no podía pagar el alto precio exigido por la ley del pecado y de la muerte. Hacía falta un sacrificio mejor. Aunque los sacrificios de animales no podían quitar la deuda de pecado, ofrecían a los pecadores una ilustración de aquel que sí podía quitarla. Al acercarse más y más al momento de la llegada del Salvador, el Señor les dijo a sus profetas que escribieran muchas más profecías sobre este Mesías Rey. A continuación, se presentan algunas de esas profecías. La joven concebirá y dará a luz un hijo. Pero de ti, Belén, saldrá el que gobernará. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad.
hasta tiempos inmemoriales. Porque nos ha nacido un niño, y se le darán estos nombres: Admirable, Dios fuerte, Príncipe de paz. Su Dios vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos, y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo. Como cordero fue llevado al matadero. Me han traspasado las manos y los pies. El Salvador prometido venía. Pero, ¿cuándo? ¿Y quién sería? ¿Cómo se cumplirían estas profecías?